es la estructura más temida de toda Venezuela. Una mole de concreto que nació para ser el centro comercial más lujoso de América y terminó convertida en la cárcel de torturas más grande del continente. Pero hoy, el destino de El Helicoide ha cambiado para siempre. Mientras en Nueva York Nicolás Maduro se declara un hombre decente ante un juez, en Washington Donald Trump ha lanzado una sentencia lapidaria: cerrar esa cámara de tortura. ¿Qué encontraron los comandos al entrar? ¿Qué pasará con los cientos de presos políticos que aún siguen allí? Hoy le contamos la caída del símbolo del terror. Para entender lo que ocurre en El Helicoide, primero debemos mirar a Manhattan. El pasado lunes, 5 de enero, el mundo presenció lo impensable. Nicolás Maduro, el hombre que controló Venezuela desde 2013, entró a una corte federal vestido de azul y escoltado por marshals. En una audiencia que duró apenas unos minutos, Maduro intentó victimizarse. Mirando al juez Alvin Hellerstein, afirmó: «Soy inocente, no soy culpable, soy un presidente decente de mi país». Sin embargo, el peso de la ley estadounidense no se detiene ante la retórica. Con cargos de narcoterrorismo y conspiración criminal sobre la mesa, Maduro se declaró no culpable, pero su destino legal parece estar sellado. Pero mientras él duerme en una celda en Brooklyn, en Caracas, su legado de represión está siendo desmantelado. Apenas unas horas después de la captura de Maduro, el presidente Donald Trump ofreció una rueda de prensa que sacudió los cimientos de la región. Trump, con su estilo característico, no solo se burló de los intentos de Maduro por imitar sus bailes en los mítines, sino que puso el foco en un lugar específico del centro de Caracas. Tenían una cámara de tortura allí mismo, en el centro. La están cerrando, afirmó Trump. Se refería, por supuesto, a El Helicoide. Según reportes de inteligencia y testimonios que ahora están saliendo a la luz, tras la Operación Resolución Absoluta, este centro de detención del SEBIN era el núcleo de los peores abusos. Donald Trump aseguró que Maduro es un tipo violento que ha torturado a miles y que las fuerzas especiales que ahora aseguran la capital venezolana tienen instrucciones claras: liberar a los presos políticos y clausurar definitivamente los centros de represión. Sobre este tema, habló en Mañanas Blue de Blue Radio Alfredo Romero, director del Foro Penal. Este martes el presidente Trump, en un encuentro con congresistas republicanos, hablando de Nicolás Maduro, dijo que incluso tenía un centro de torturas en pleno centro de Caracas, muy seguramente refiriéndose al Helicoide, al tristemente recordado Helicoide. Y dijo el presidente Trump que ya estaba en proceso de cierre. ¿Ustedes tienen alguna información en ese sentido de que la salida de Nicolás Maduro, la captura de Maduro, la llegada de Delcy Rodríguez haya propiciado eso, el posible cierre del Helicoide? Mira, no lo sé. Eso es algo que ojalá eso ocurra, pero no tanto el cierre del Helicoide, porque de nada no vale el cierre del Helicoide. También está el DIGESIM, que ha sido un centro denunciado en muchas ocasiones. Está el Rodeo 1, que está en las cercanías de Caracas, donde hay presos políticos, inclusive de personas de nacionalidad extranjera. O sea, hay muchos centros, pero el problema no es tanto el centro físico, sino el tema es que no continúe el sistema represivo, porque se han cerrado centros, por decirte. El Rodeo 1 era una cárcel que se cerró y se reinstauró hace aproximadamente unos 3-4 años. Entonces, de nada nos vale cerrar un centro para abrir otro, de nada nos vale cerrar uno para que queden otros clandestinos, porque también ha habido denuncias, incluso de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en relación con Venezuela, de centros clandestinos que existen en el país. Usted, más allá del cierre físico de centros de reclusión, es el cese del sistema represivo instaurado en Venezuela como pilar fundamental del sostenimiento de poder. Pero eso, señor Romero, ustedes lo han conversado con gente de la administración del presidente Donald Trump. Le pregunto puntualmente, ¿la liberación de los presos políticos es un tema que le interese, que ustedes conozcan, que le interese puntualmente a esa administración estadounidense? Mira, nosotros no hemos tenido un contacto directo, obviamente, con la administración del presidente Trump, así como tampoco lo hemos tenido últimamente con el gobierno venezolano. Nosotros lo que aportamos es precisamente estas listas y un poco lo que nosotros representamos a la gran mayoría de los presos políticos, y ese es nuestro aporte, ¿no? Si nos llaman para formar parte de algún tipo de solución a este asunto, lo haremos con mucho gusto. Obviamente sí,
tenemos listas que nos piden de diferentes lugares, digamos oficialmente, formalmente, y las hemos enviado, las listas de presos políticos del Foro Penal, que se manejan muy confidencialmente, la hemos hecho llegar a quien nos lo solicita formalmente, no de una manera libre ni general, pero de allí a que sepamos digamos, qué se está hablando, qué se está discutiendo en cuanto al tema con el gobierno venezolano o entre los dos gobiernos, digamos, el americano y el venezolano, no lo sabemos. Sabemos que dentro de esos muros se aplicaban métodos que la ONU ya había denunciado durante años, pero que hoy la justicia estadounidense usará como prueba en el juicio contra Maduro y su cadena de mando. La Fiscalía en Nueva York está vinculando directamente la operación de estos centros de tortura con la protección de las rutas del narcotráfico. Según el expediente, el helicoide no era solo una prisión política, sino el centro de operaciones para silenciar a quienes sabían demasiado sobre el cártel de los soles. Romero, quien conoce este recinto, entregó detalles sobre algunos métodos de tortura que han padecido aquellos que han estado privados de su libertad allí. Señor Romero, una pregunta final. El presidente Trump ha hablado del helicoide. El helicoide es una especie de mito. ¿Usted conoce el helicoide por dentro? Sí. Yo conozco todas las cárceles por dentro. Todas. ¿Qué es lo que tiene el helicoide que lo convirtieron, Trump dice, el centro de torturas? ¿Es la manera como el gobierno, la dictadura de Venezuela ha asustado siempre a la oposición? ¿Los vamos a meter al helicoide? Bueno, fíjate. Claro, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero la respuesta es un poco más compleja, porque el helicoide es un edificio muy grande donde no solo está el centro de reclusión del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que por cierto ahora supuestamente pertenece al Ministerio del Régimen Penitenciario. Es el lugar donde se encuentran los presos políticos, en el helicoide, en esa estructura inmensa, ¿no? Que es como un helicoide, pues, que hace círculos, ¿no? Que es como circular, es como una pirámide, digamos, circular. El lugar donde están los presos políticos es muy pequeño en comparación con toda la estructura del helicoide. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, que creo que por allí va, es que el helicoide es más bien como algo emblemático. Es decir, cuando se habla del helicoide estamos hablando de centros donde se encuentran presos políticos. El helicoide es esa figura que aparece en la fotografía. Pero hay muchos otros. Si nosotros comparamos el número de 806 presos políticos, en el helicoide, ahorita no tengo el número, pero lo tenemos por allí, no superan los 100. Entonces, hay otra cantidad importante en la UR. ¿Cómo son las torturas en el helicoide? Bueno, ha habido muchos casos. Yo obviamente no quiero referirme concretamente a lo que sería una investigación que obviamente se lleva a cabo por nosotros y otras organizaciones, pero sobre todo ante también la Corte Penal Internacional. Pero los esquemas de tortura es el menú, digámoslo así, que nosotros hemos recibido como denuncia, que amerita una investigación, repito, porque nosotros no somos organismo de investigación, sino somos una organización de derechos humanos independiente que representa víctimas, por lo tanto tenemos una visión, vamos a llamarlo, parcializada del lado de la víctima, pero el menú es amplio. Si ustedes me preguntan a mí, yo que llevo más de 20 años en esto y anteriormente leía muchos casos y veía los casos de tortura históricamente, hoy día en Venezuela, el menú de torturas que yo he leído en la historia, todos se han denunciado de una u otra manera. Si la asfixia con bolsas plásticas, la uso de electroshocks, las golpizas, o sea, el agilamiento, la tortura blanca, más otra cantidad que no quisiera referirme acá, mucho más graves, todo el menú que ustedes pudiesen pensar. Por lo menos en mi caso, lamentablemente, debo decirlo, hasta por mi salud psicológica, los he visto, o sea, he recibido las denuncias y oído testimonios muy graves y muy delicados de diferentes víctimas, hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, de todo tipo. La caída del helicoide es mucho más que el cierre de una cárcel. Es el cierre de un capítulo oscuro en la historia de América Latina. Mientras Delcy Rodríguez intenta mantener un gobierno que se desmorona desde Miraflores, y Maduro espera su próxima audiencia del 17 de marzo en una celda fría, los venezolanos empiezan a asimilar que aquel lugar al que todos temían pasar cerca pronto podría ser cerrado. Donald Trump ha dejado claro que no tolerará que estos lugares sigan operativos.
Con la mirada puesta en el futuro, la pregunta es, ¿podrá Venezuela reconstruir sus instituciones sin que el fantasma de El Helicoide vuelva a aparecer? En medio de esta situación, se instauró en Venezuela un nuevo parlamento, de mayoría chavista madurista, con lo que se pretendería promover una ley de amnistía. Al respecto, esto comentó Alfredo Romero. Bueno, puede ser una ley o puede ser un decreto, ¿no? Ley, incluso, o sea, que en este caso la presidenta encargada tiene esa posibilidad también. Pero, recuérdate, hablamos de amnistía como una fórmula, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero una fórmula muy inmediata también es simplemente que la Fiscalía venezolana retire simplemente las acusaciones, las imputaciones contra personas cuando no tienen ningún tipo de evidencia en su contra. Uno de los elementos esenciales para nosotros calificar un preso como preso político, porque obviamente no todos los presos en Venezuela van a salir en libertad, porque hay presos comunes, ¿no? Estamos hablando de los presos políticos que tienen una calificación muy particular. Y el primer elemento es que la detención sea arbitraria. ¿Qué implica que la detención sea arbitraria? Que no hay procesos judiciales en muchísimos casos. Hay personas que llevan más de 7 años sin ni siquiera un proceso judicial haya comenzado. Es decir, que se encuentran con medidas privativas de libertad de carácter preventivo, que según el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, el máximo, quiere decir, incluso con extensiones, es 3 años para que una persona se mantenga privada de libertad preventivamente. Esas personas, por ejemplo, pueden ser liberadas inmediatamente. Hay, por ejemplo, 6 paracaidistas del ejército que llevan en Venezuela como presos políticos, están en Ramo Verde, por cierto, en una cárcel, que esa es otra, que tienen más de 7 años presos con medidas preventivas. Y así muchos casos, estamos hablando de la gran mayoría. Otros que no hay evidencia ninguna para mantenerse privados de libertad. Emir Lendris Benítez, por decir, una persona que fue condenada a 30 años, que por cierto fue torturada y se encuentra en estado de salud gravísimo, se le puede aplicar una medida humanitaria o en cualquier caso revisar el expediente. No necesariamente tiene que ser una medida de carácter político como una amnistía general, sino simplemente con decirle al fiscal, mire, revise estos casos, y a aquellos que no tienen ningún tipo de evidencia, porque yo no pretendo que un criminal sea liberado, eso no lo pretendemos, pero los que tienen detenciones arbitrarias, como el caso de estos 806 que me refiero, bien calificados y revisados, deben ser liberados y podrían ser liberados, y yo diría inmediatamente, sin ni siquiera la necesidad de una decisión de carácter político. Esta es una noticia en pleno desarrollo. Seguiremos informando sobre cada liberación y cada detalle que surja de las entrañas del sistema de Maduro. ¿Cree que el helicoide debería ser demolido o conservado como un recordatorio de lo que no debe volver a ocurrir? No olvide darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube.